¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Dr. Sergio Beltrán y bienvenidos a Salud al Día, con las noticias de salud más importantes, relevantes, impactantes de la semana, según Medscape. Noticias internacionales y nacionales explicadas de forma sencilla para todos ustedes, porque lo importante es estar bien informados. Y comenzamos con la noticia número 1, lo más práctico. Presentan nuevas guías para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en Latinoamérica y en el Caribe. Vamos a ver qué noticias tenemos para la gente de nuestro continente, el continente americano. Dice, convocados por la Fundación de Salud de las Américas, un panel multidisciplinario de expertos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y en el Perú, han formulado nuevas recomendaciones para ayudar a la región, el continente americano, a superar los obstáculos asociados con el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Y qué bueno, porque es una enfermedad que es altamente prevalente y con el paso del tiempo seguirá incrementándose los casos. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad neurodegenerativa que se asocia a presentarse más comúnmente en personas de edad avanzada. Y el mundo está de tal manera en cuanto a la longevidad que se estima pues que a medida que pase el tiempo habremos personas cada vez más longevas en el planeta Tierra. Por lo tanto, habrá más enfermedades crónico-degenerativas como Alzheimer y otras demencias. Así que es el momento más oportuno y es más, nos estamos tardando en este tema porque debemos desde ya, asumir la responsabilidad y adoptar hábitos de vida sanos. ¿Para qué? Para poder enfrentar o afrontar o confrontar nuestra vejez de una forma más saludable. Y es esta enfermedad cuya prevalencia se presenta más comúnmente en mayores de 65 años de edad, es más común en América que en Europa o en otras partes del mundo. Algunos puntos importantes. El documento publicado en la revista de Fronteras en Neurología afirma que controlar factores de riesgo modificables. O sea, ¿qué factores de riesgo existen que podemos controlar, que podemos modificar y que podemos hacerlos a nuestro favor? Con la intención de disminuir la posibilidad de que tengamos Alzheimer u otras demencias. Porque como sabemos, realmente hasta el día de hoy el tratamiento como tal o un manejo terapéutico como tal farmacológico no existe que les permita a ellos aliviarse de la enfermedad o tener pues un pronóstico mejor. No lo hay, no lo existe. Así que, ¿qué nos queda? ¿Qué podemos hacer? Pues antes de tener la enfermedad, vivir adecuadamente para prevenir o para disminuir lo más posible la posibilidad de adquirir esta enfermedad u otras demencias. Así que factores de riesgo modificables tales como baja educación. La enfermedad de Alzheimer se asocia a una menor disminución de educación. Número 2, hipertensión arterial. Número 3, déficit auditivo. Número 4, obesidad. Número 5, tabaquismo. Número 6, alcoholismo. Número 7, sedentarismo. Número 8, aislamiento social. Si modificamos esos factores de riesgo, lo repito, número 1, baja educación, hipertensión arterial, déficit auditivo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo o aislamiento social, podremos reducir Alzheimer u otras enfermedades demenciales de un 40 a un 56% el número de casos. También asegura esta guía que los principales obstáculos para detectar tempranamente la enfermedad de Alzheimer en la región, en el continente americano, son las ideas erróneas sobre la pérdida de memoria, o sea, la falta de educación o la falta de información a las personas. Número 2, la capacitación a nivel de atención primaria, que médicos, enfermeros y demás equipos de la salud estemos mejor capacitados para detectar a tiempo o signos tempranos de la enfermedad. Número 3, disponibilidad de especialistas, que exista pues me parece a mí una red de apoyo, una red diagnóstica, una red terapéutica en el cual el médico de familia pueda estar enlazado y conectado con el especialista encargado de este tema y estén más vinculados y el paciente pueda recibir atención temprana y oportuna. Con la tecnología actual sí es posible, así que falta pues que los directivos se pongan las pilas y establezcan una red diagnóstica más precisa. El panel propuso una serie de pruebas sencillas y algoritmos para evaluar las quejas de memoria o las pérdidas de memoria y decidir la derivación a especialistas. O sea, hacen un test, hacen una serie de exámenes de preguntas para que el médico diga, a ver, este paciente tiene cierto puntaje y sí, amerita que un neurólogo o un geriatra o alguien encargado de ese tema lo evalúe de forma especialista. Así como estrategias de abordaje, tanto no farmacológicas como sí farmacológicas. Sabemos que en cuanto a lo farmacológico no existe un medicamento
que genere realmente un apoyo al paciente, una mejora considerable, pero sí existen medidas no farmacológicas que tenemos que implementar en ellos, porque el manejo de un paciente con Alzheimer no es simplemente farmacológico. Es más, yo me atrevería a decir que en estos momentos la pirámide es arriba lo farmacológico, pero lo más importante es lo no farmacológico, que se tenga todo un contexto, todo un ambiente adecuado donde la familia debe estar involucrada y apoyar a ese paciente. Lo que más ocupa a ese paciente en tiempos actuales como tratamiento es lo no farmacológico. Así que han creado esta guía en el continente americano para ayudarnos a atender mejor a los pacientes. Asimismo, la guía propone intervenciones psicosociales y psicoeducativas para los cuidadores, para la familia. Un paciente con Alzheimer que no tenga una familia que lo apoye es un paciente que la va a pasar más mal de lo que normalmente la pasan. Y además es una enfermedad que se presenta en familias que también terminan enfermándose de algo, porque es desgastante, es cansado, es tedioso, implica esfuerzo, implica voluntades, implica conexión entre más miembros de la familia. No puede solamente el esposo aislado, el hijo o la hija aislada, el amigo aislado. No puede, tiene que tener un grupo de personas que apoyen a alguien así. Si no, entra la depresión, la ansiedad, el miedo, la irritabilidad, el burnout, trastornos del sueño en los familiares que cuidan a esos pacientes. Así que se propone aquí ya que la familia del paciente con Alzheimer debe recibir también apoyo psicoeducativo y psicoemocional. Recomendaciones, bueno, la tasa de subdiagnóstico es muy alta, es decir, hay muchos casos de Alzheimer que no están diagnosticados y que tendrían que estarlo. El principal medio para superar este problema o este obstáculo es sospechar, es darnos cuenta de que este paciente posiblemente tenga un deterioro cognitivo, darnos cuenta y tener esa sensibilidad diagnóstica, es decir, este paciente posiblemente lo tenga y enviar tempranamente al especialista. Y no nada más involucra a los médicos o a los médicos generales o familiares o neurólogos o internistas, involucra a todos los médicos, ginecólogos, oftalmólogos, traumatólogos. Puede ser que lleves un paciente de 70 años de edad con el traumatólogo por un dolor de espalda, pero que tenga pérdida cognitiva. El trauma debe tener la capacidad o la sospecha, por lo menos diagnóstica, es decir, este paciente ocupa que lo vea alguien porque creo que tiene un posible Alzheimer iniciando. Y también involucrar a la familia, que tengan la capacidad de decir, creo que a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío le está pasando esta enfermedad. Porque la derivación al médico general o al médico especialista son fundamentales para iniciar pronto una intervención al paciente y a la familia. Así que te comparto hoy unos puntos importantes que tengas en cuenta para darte cuenta si tu paciente, si tu familiar, si tu amigo, si tu compadre, si tu tío, si tu papá, si tu mamá tienen posiblemente datos de inicio de Alzheimer. Número 1. Cambios de la memoria que dificultan la vida cotidiana. Siento que esto que está pasando con la memoria de mi familiar ya le está afectando en su vida cotidiana. Mejor vayan con el médico, indaguen, investiguen con él para ver si eso es normal o no es normal. Número 2. Dificultad para planificar o resolver problemas. Ya no puede resolver los problemas como antes, ya se le complica, ya se equivoca, ya no toma el juicio o el criterio adecuado para resolverlos. Número 3. Dificultad para desempeñar tareas habituales de la casa, en el trabajo o en su tiempo libre. Antes lo hacía muy bien, pero hoy como que ya no lo hace adecuadamente lo que antes hacía. ¿Qué está pasando con él? Número 4. Desorientación en el tiempo. ¿Qué día es hoy? Lunes, sábado, domingo. Y en el lugar. Ay, como que se me fue el rollo. ¿En dónde estoy? Ay, ya me acordé. Cuidado con eso. Número 5. Dificultad para comprender imágenes visuales. Ves una imagen y dices, ay, como que no entiendo mucho qué es, como que no me acuerdo qué significa. O cómo los objetos se relacionan uno con otro en el ambiente. Ponle, por ejemplo, no sé, un perrito y le pones por acá también el patio de tu casa y va a ver si puedes relacionar que ese perrito es el que vive en el patio de tu casa y que es el tuyo. Entonces les cuesta trabajo interpretar las imágenes visuales y relacionarlas en el entorno en el que viven. Número 6. Nuevos problemas con el uso de palabras, tanto habladas como en el escrito. Se descomplica, se les dificulta mucho el poder expresarse y comunicarse, tanto de forma oral como de forma escrita. Número 7. Colocación de objetos fuera de lugar. O sea, se le pierden las cosas. Yo siempre las llaves las ponía en ese lugar y ahora ya no sé dónde las pongo. Número 8. Disminución o falta de buen juicio. La capacidad de tomar decisiones de forma adecuada, de forma correcta.
Número 9, pérdida de iniciativa para tomar parte de las actividades de la familia, personales, laborales o sociales. Antes le gustaba hacer, hoy como que ya no le interesa y no se es o se siente o ya no se forma parte de ese grupo de actividades que antes desempeñaba perfectamente bien. Y número 10, cambios de humor o de la personalidad. Retraídos, tristes, apáticos, cambios de humor, irritables, o sientes que la personalidad de esa persona ya no es la misma, como que no es igual, como que no es el mismo que antes o la misma que antes. Ojo con sus puntos, ve con tu médico para que haya una valoración si presentas alguno o algunos de ellos tú o tu familiar. Número 2, lo más sensible. ¿Los pacientes con cáncer avanzado quieren conocer su pronóstico? A ver, esa pregunta es muy importante. ¿Un paciente con cáncer avanzado quiere conocer su pronóstico, sí o no? Pasa mucho en la consulta, que va el paciente con cáncer avanzado, va con su familiar, con su cuidador, y no le quieren comentar nada, no le quieren decir nada. Doctor, ¿puedo hablar con usted? ¿Puedo hablar con usted a solas un momento porque quiero decirle lo que tiene, pero no quiero que se entere? ¿Eso es correcto? ¿Eso es ético? ¿Eso es moral? ¿Eso es adecuado? ¿Estás pensando en el bien de tu familiar o en tu propio miedo o en tu propio bien? Pues bueno, poco más de la mitad de los enfermos con cáncer avanzado, hasta un 52%, prefiere conocer el pronóstico de su enfermedad, según un estudio prospectivo transversal publicado en la revista de Cuidados Paliativos en el Reino Unido, que analizó datos de 748 pacientes atendidos en 15 hospitales españoles, y estaban en particular más predispuestos aquellos que, fíjense este dato, aquellos pacientes que sí querían hacer su diagnóstico son aquellos que están más predispuestos porque tienen actitudes o pensamientos positivos y tienen mejor confianza y relación con su médico. Pero aquí entra el prejuicio. Sin embargo, cuando se preguntó a los médicos, solamente el 37% de los médicos consideró que sus pacientes querían conocer el pronóstico, lo que implica que subestimamos a veces esta necesidad vital de información. Los pacientes con cáncer precisan conocer el diagnóstico y sobre todo el pronóstico conforme va evolucionando su enfermedad. Los médicos somos responsables de manejar esta situación y el paciente tiene el derecho de saberla. Desde mi punto de vista, si a mí me lo preguntan, el paciente debe saber cuál es su enfermedad y cuál es su pronóstico, porque el paciente debe prepararse para decir adiós. Y no se le puede ocultar una información tan vital y tan importante. Los derechos del paciente en etapa terminal de su enfermedad, que formula el doctor Miguel Gómez Sancho, pionero en cuidados paliativos en España, incluyen, vean esto, mantener una esperanza, cualquiera que sea esta. A ese paciente manténle siempre una esperanza, cualquiera que sea esta. Pero esto no puede hacerse a costa de la mentira o del ocultamiento de una enfermedad o de una información o de una noticia tan importante. Otros dos derechos que reivindica el doctor Gómez son obtener una respuesta honesta independientemente de la pregunta que sea. Y número 2, tiene derecho el paciente a no ser engañado. Así que ustedes, como ven esta pregunta que les hago, ¿un paciente con cáncer terminal debe saber su enfermedad y su pronóstico? ¿Sí o no? Número 3, lo más revelador. ¿La nueva temperatura normal del cuerpo es? Siempre escucho a los pacientes decir 37, 35, 36, 36.5, 36.8. ¿Cuál es la nueva temperatura corporal? Porque además les cuento que el tiempo ha cambiado, que el mundo ha cambiado, que el clima ha cambiado, que hace cada vez más calor, que hay cambios atmosféricos, pero bueno, ¿la temperatura corporal ha cambiado? Pues bien, después de analizar registros térmicos de más de 700,000 pacientes entre los 20 y los 80 años que fueron a consulta y se excluyeron aquellos pacientes que presentaban enfermedades infecciosas o fiebre, investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos determinaron el valor promedio de la temperatura normal del cuerpo con la cifra de 36.6. publicado en la revista de Medicina Interna de JAMA. Antecedente: el valor clásico, lo típico, lo que conocíamos, lo que se viene sabiendo desde hace décadas atrás es que la temperatura corporal normal de 37 grados, esta cifra data desde 1851 por el médico alemán August Wenderlich, quien publicó
el promedio de esta temperatura porque estudió a más de 1 millón de pacientes allá en Alemania. Esto lo publicó el Dr. Wunderlich cuando estudió a 250.000 alemanes y determinó más de 1 millón de mediciones en un termómetro con gran pie que tardaba más de 20 minutos entre cada toma y cada toma. Sin embargo, el Dr. Wunderlich reconoció que el valor normal fluctuaba entre 36.3 y 37.5. Así que amigos, el valor actual promedio es de 36.6. Aunque a decir verdad, la temperatura del cuerpo cambia con variables como el sexo, hombre o mujer, la edad, la hora del día en que se toma. Y hay que recordar que esos datos pueden variar también en personas delgadas y mayores, realmente se enfrían más. Y bueno, actualmente se propone que esta nueva temperatura se bautice con el nombre de constante de Wunderlich, ya que fue el médico pionero en registrar la temperatura corporal que hemos seguido por tiempo atrás. Número 4, lo más prometedor. Aseguran que la meditación ralentiza el envejecimiento del cerebro. Increíble. A ver, practicar regularmente la meditación no solamente puede ayudar en el contexto terapéutico a aliviar dolor crónico, insomnio, ansiedad, depresión y además de otros problemas físicos o emocionales, sino que también retrasa el proceso de envejecimiento cerebral, aseguró el Dr. Laurich, neurólogo y director allá en Lieja, en Bélgica, quien acaba de presentar su libro La meditación es buena para el cerebro. Mecanismo de acción de todo esto. Bueno, en los cromosomas tenemos una estructura, una región llamada telómeros, que a medida en la que esos telómeros van acortando, achicando, el envejecimiento nos va llegando cada vez más rápido. Si mis telómeros se cortan rápido, el envejecimiento es más pronto, es más rápido. Entonces, factores como el estrés crónico y la inflamación corporal ayudan a que esos telómeros se acorten más rápido y tengamos pues un envejecimiento más prematuro. En las personas que meditan mucho, los telómeros son más grandes y ofrecen una mejor protección celular y una mayor probabilidad de longevidad. También creemos que la expresión de genes involucrado en reacciones inflamatorias, o sea, que tenga genes que me hagan más propenso a tener fenómenos de inflamación en el cuerpo y envejecimiento más pronto, se ven influenciados esos genes con la meditación. Epifanía de esto, el Dr. Laurich dice que descubrió los beneficios de la meditación cuando conoció en agosto de 2012 a Matthew Ricard, un monje budista nacido en 1945 y que fue el traductor del Dalai Lama. Fue biólogo molecular, estudiante de doctorado en el Instituto Pasteur de París, en Francia, y que fue un hijo de un gran filósofo. Cuando el Dr. Laurich invita a Matthew Ricard, el anterior traductor del Dalai Lama, a que se hiciera una resonancia magnética funcional, encontró cambios extraordinarios en el cerebro de ese traductor. En zonas como el hipocampo, la corteza insular, el córtex del cíngulo anterior y la corteza prefrontal, que son áreas del cerebro que tienen que ver con la cognición, con el aprendizaje y que se afectan en demencias como Alzheimer, encontró en el cerebro de ese traductor, una materia gris de 10 a 15 años más joven que lo normal. Así que amigos, ya sabemos, hay que meditar mucho para envejecer más tardíamente. Número 5, lo más prometedor. Estimulación del nervio vago emerge como opción terapéutica en artritis reumatoide. Estimular el nervio vago puede ayudar a pacientes con artritis reumatoide. Bueno, esta estimulación del nervio vago ya fue utilizada tiempo atrás en padecimientos como la depresión o como la epilepsia, pero la estimulación del nervio vago podría establecerse como una opción de tratamiento importante para pacientes con artritis reumatoide. Nervio vago es uno de los nervios que son parte de los pares craneales. Es el nervio más largo que sale del cerebro, a nivel del bulbo raquídeo, baja por el cuello o al tórax y llega hasta el abdomen, hasta el estómago. Es parte del sistema nervioso parasimpático y es muy importante para muchas funciones de nuestro cuerpo. Ahora bien, cuando la terapia con tratamientos farmacológicos no funciona en artritis reumatoide, entra esta opción como una posibilidad más que se está investigando y se está pues tratando de saber si realmente es efectiva y qué tan efectiva es. Evidencias. Un estudio piloto publicado hace unos años pudo demostrar que los efectos de la estimulación eléctrica del nervio vago son similares a los del tratamiento con ciertos fármacos para artritis. No para todos, pero sí para ciertos fármacos. Y el Dr. Berwell, quien añadió que existen indicios de que la activación del sistema parasimpático estimulando el nervio vago regula pues
el sistema inmune que tiene que ver con la artritis reumatoide. Sin embargo, todavía faltan estudios clínicos aleatorizados con doble enmascaramiento en un número más importante de pacientes para establecer evidencias más claras y más viables. Y la esperanza de esto es que la estimulación del nervio vago pueda ayudar como parte del tratamiento tanto para disminuir la inflamación como para mejorar el dolor en esos pacientes. Número 6. Lo más preocupante, ver fallecer pacientes ha sido el principal factor de riesgo de estrés postraumático en profesionales de la salud, médicos, enfermeros y demás, tras la primera ola de COVID-19. Ver fallecer pacientes ha sido el factor de riesgo más importante para que tengan los médicos y demás trabajadores de la salud estrés postraumático. Entre los trabajadores sanitarios españoles que afrontaron la primera ola de COVID-19, haber visto morir pacientes, y no uno, no dos, no 10, no 20, muchos pacientes, por esa causa aumentó 66% el riesgo de presentar síntomas de estrés postraumático 4 meses después de los eventos agudos, transformándose en el factor más fuertemente asociado con esa persistencia después de la depresión y de la ansiedad, según un estudio de corte prospectivo multicéntrico publicado en la revista de Ciencias de Psiquiatría y de Epidemiología. Interpretación de esto para el autor correspondiente del estudio, el doctor Jordi Alonso, jefe del Grupo de Investigación de Servicios Sanitarios en Barcelona, España. Es necesario contextualizar el hallazgo. Una cosa es que se asocie mucho y otra es que sea el factor de riesgo más importante. Es decir, él tiene todo y dice, bueno, vamos investigando más porque puede ser que el ver morir pacientes sea el factor más importante o un factor muy asociado para que los médicos tengan estrés postraumático. De hecho, del estudio surgen otros factores de riesgo más frecuentes, como falta de recursos de los hospitales y la percepción de no estar preparados tanto a nivel de recursos como de protección personal y de la familia, como a nivel de conocimientos, así como falta de coordinación, que abundó y faltó muchísimo esto, por lo menos en México, todos los cuales podrían ser abordables para prevenir esa situación en futuras crisis sanitarias. Y es que el estudio también constató que los enfermeros, especialmente los auxiliares, integraban el grupo más vulnerable para desarrollar trastorno por estrés postraumático. Y amigos, la frase, antes estudiar medicina era un orgullo, ahora roza la línea de la pobreza y se enferma más el médico que los pacientes que antes, dice un neurólogo en Buenos Aires, quien responde a una encuesta que hace Medscape sobre remuneraciones, dedicación laboral, teleconsultas y satisfacción profesional en Argentina. Aunque el 55% de los participantes dijo que elegiría de nuevo estudiar la misma profesión, yo lo haría, solamente 1 de cada 4 médicos recomendaría que sus hijos estudiaran para ser médicos. Solo 1 de cada 4. Ustedes como ven esta cifra. Doctor Sergio Beltrán, con gusto los saludo. Hasta pronto con más información de salud para todos ustedes.